El tema que vamos a comenzar se trata sobre la resolución de triángulos rectángulos. Entonces tenemos este triángulo rectángulo, nada más recordar, un triángulo se denomina rectángulo cuando tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, que en este caso es el ángulo que está en el vértice C. Le vamos a llamar así tal cual el ángulo C. Entonces, al ser de 90 grados, con lo que estamos trabajando es un triángulo rectángulo. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver este triángulo. Resolver un triángulo rectángulo quiere decir que encontraremos el valor de todos sus lados, que en este caso son los que están representados con las letras minúsculas A, B y C, y todos sus ángulos, que en esta ocasión son las mayúsculas A, B y C también. Entonces, este triángulo ya tenemos información sobre él, ya nos están dando dos lados, uno que mide 6 y el otro que mide 8. Para empezar, en este triángulo me falta hacer un nombramiento. Necesito nombrar quiénes serán A, B y C minúsculas, es decir, los lados. Recordemos que una vez que le hemos dado nombre a los vértices, los lados no pueden ser o no los podemos representar en cualquier lado, sino que debemos representarlos opuestamente a los vértices. Eso quiere decir que si aquí tenemos el vértice A o el ángulo A, el lado A tiene que ser el que esté justo de frente a él, que en este caso es el 8. Entonces, a este le tocaría ser el lado A minúscula. Y lo mismo para los demás. Si aquí tenemos el ángulo B, entonces el que queda justo frente a él, que en este caso es 6, ese será el lado B. Y pues como podremos ver, ya para el ángulo C, que está aquí, este es el que queda de frente, es el que nombraremos como el lado C. Por lo tanto, ya tenemos información. Resulta que el lado A, si lo revisan, es el que quedó por aquí. A vale 8. B en este caso tiene un valor de 6. Y entonces, el lado B es el que tiene un valor de 6. Nos falta por encontrar todos los demás. No conocemos cuánto mide el lado C ni ninguno de los ángulos. Vamos a encontrar sus valores por medio de funciones trigonométricas y también empleando el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras es aplicable únicamente a triángulos rectángulos. Igualmente con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente solamente son aplicables a triángulos rectángulos. Voy a comenzar calculando el valor del lado faltante, aprovechando que ya conozco dos lados y ya solo me falta por conocer el tercer lado. Voy a buscarlo. Nos damos cuenta que este lado de hecho corresponde a la hipotenusa. Recordemos que en el triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más largo, o si lo quieren ver de otro modo, la hipotenusa siempre va a ser el lado que quede de frente al ángulo de 90 grados. Entonces, por eso sabemos que la hipotenusa es este que está representado como el lado C. Voy a hacer su cálculo. Recordemos que el teorema de Pitágoras lo que me ayuda es encontrar lados faltantes. Entonces, obviamente cuando conozco dos lados, me ayuda a encontrar el tercer lado. Voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado o de los cuadrados de los catetos.
Entonces, esta es la fórmula cuando el que me hace falta es hipotenusa. Cuando nos hagan falta catetos, que son A y B, pues recordemos que ahí aplica diferente. Ahí es cateto A al cuadrado es igual, es el cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto al cuadrado o el cuadrado del cateto B. Y el cateto B es prácticamente lo mismo, es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto A. Entonces, esto lo estoy haciendo para repasar las fórmulas, es nada más para indicar que esta será la fórmula que use cuando me haga falta hipotenusa, y cuando me haga falta catetos aplicaré cualquiera de las fórmulas de aquí dependiendo del cateto que me falte. En este caso no requiero las de catetos, solamente emplearé hipotenusa, la fórmula para encontrar hipotenusa, que es el lado que me está faltando por encontrar. Entonces comienzo a hacer ese cálculo. El cuadrado de la hipotenusa es igual, aquí en el A sustituyo el 8 al cuadrado más, y B, que corresponde al 6. Recordar que una potencia cuadrada lo que me indica es que la cantidad se multiplica por ella misma. Entonces 8 al cuadrado es 8 por 8. Y 6 al cuadrado es 6 por 6. Al realizar esta suma, da como resultado 64 más 36 da 100. Ojo, esto no quiere decir que el lado C mida 100. Recordemos que está al cuadrado. Para quitarle lo cuadrado, debemos aplicar raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, el lado este que faltaba, el lado C, tiene por medida 10. Voy a hacer espacio para poder hacer las operaciones que me falten. Entonces, ya que he encontrado el valor de la hipotenusa C, que fue 10, lo acomodo aquí y acá en mi parte de datos para señalar que ya conozco su valor. Y ya nada más me falta por encontrar a los ángulos. Para el cálculo de los ángulos lo vamos a hacer con las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Lo vamos a hacer por medio de esas tres fórmulas. Para empezar, quiero aclarar que hay uno de estos ángulos que ya no es necesario que sea calculado. Como estamos diciendo que es un triángulo rectángulo, pues ya es conocido que el ángulo C es el que mide 90 grados. Es ahí donde se está formando el ángulo recto. Por lo que ya nada más nos faltan por encontrar el ángulo A y el ángulo B. Entonces, como les comentaba, lo vamos a hacer mediante las funciones trigonométricas. Voy a empezar con seno, con la función seno. Seno del ángulo A es igual, comienzo escribiendo la fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es la fórmula para calcular el seno del ángulo que sea, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Para empezar, lo primero que deben hacer es situarse encima de su ángulo. Yo voy a trabajar con el ángulo A, primero eso. Ahora voy a calcular la función seno. Entonces, para empezar, estas fórmulas trabajan con catetos opuestos, catetos adyacentes e hipotenusas. Mi recomendación es que primero nombren a esos lados. Para empezar, ya habíamos comentado que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más largo siempre, o el que está de frente al de 90 grados. Entonces este lado C no hay de otra, esta es la hipotenusa. Donde nos hablen de hipotenusa en la fórmula se están refiriendo a este lado. Ahora, el cateto opuesto, ¿quién va a ser? El cateto opuesto, como su nombre lo indica,
es el que quede enfrente del ángulo. Entonces yo tengo que buscar el lado que esté enfrente de mi ángulo con el que yo vaya a trabajar. Como voy a trabajar con el ángulo A, pues el que queda de frente a él es el lado A. Por lo tanto, este va a ser mi cateto opuesto. Y obviamente ya por descalificación, este que sobró es el cateto adyacente. Entonces, ya que he nombrado a mis tres lados, ya lo único que voy a hacer es la sustitución en mi fórmula. Empiezo escribiendo seno del ángulo A es igual y pues voy a sustituir en mi fórmula cateto opuesto. Si checan aquí, el cateto opuesto es el que queda de frente al ángulo, es el 8, dividido entre la hipotenusa que se refiere al que mide 10. Procedemos a hacer la división de 8 entre 10. Si hacen esta división, les va a dar como resultado 0.8. Quiero aclarar, esto no quiere decir que el ángulo A mida 0.8. Seno de A, seno del ángulo A, mide 0.8. Si yo quiero encontrar al ángulo, se va a aplicar un tipo de despeje, por decirlo de algún modo. Lo que hacemos es esta función seno que está acompañando al ángulo A se pasa del otro lado de la siguiente manera. Va a pasar como seno a la menos 1 y se lo vamos a aplicar al 0.8, que es el valor que nos resultó de la cuenta anterior. ¿Cómo activamos esta tecla en la calculadora? Este cálculo lo voy a realizar en la calculadora, y para activar esta función de seno a la menos 1 deben buscar en la parte superior izquierda de su calculadora una tecla que dice Shift, que por lo regular viene en amarillo, en letras amarillas. Presionen esa tecla y luego presionan una tecla que dice Sin. Sin se refiere a la función seno, pero está en inglés. Entonces, cuando aprieten primero esta tecla y luego esta, no tiene que ser al mismo tiempo, es primero una y luego la otra, se les va a activar esta función seno a la menos 1 y ya nada más ponen entre paréntesis el 0.8 y cuando hagan este cálculo les va a dar como resultado 53.13. Entonces, ya nada más pongo ahí como resultado el 53.13. Ya encontré el valor de mi ángulo A, pero como práctica voy a encontrar su valor con las tres funciones trigonométricas para que vean que cualquiera de las tres funciona, cualquiera de las tres les daría el mismo resultado. Entonces, nada más lo quiero poner aquí a un ladito el 53.13. Primero voy a hacer algo despacio para poder hacer ahorita el cálculo con coseno y ya nada más pues seguimos con el cálculo con las otras funciones trigonométricas. Muy bien, entonces nada más como para tenerlo de referencia y poder compararlo ahorita con los resultados que me vayan a quedar, voy a anotar a un ladito de la figura el valor que acabamos de encontrar, que es el 53.13. Muy bien, entonces lo anoto aquí a un lado del ángulo 53.13 grados, porque estamos hablando de un ángulo. Voy a hacer el mismo cálculo de A, pero con la función coseno. Coseno del ángulo A es igual, si revisan su formulario, el coseno es cateto adyacente
entre hipotenusa. Entonces, si hago la sustitución será coseno del ángulo A es igual, revisen sus nombramientos, como me pide que divida el adyacente entre la hipotenusa, si revisan en su figura el adyacente es el 6 y la hipotenusa es el que tiene valor 10. Al realizar esta división, coseno de A es igual a 0.6 y igual que hicimos hace un rato, para encontrar el valor del ángulo A, hacen un tipo de despeje del coseno al otro lado, aplicamos el coseno inverso, que es el coseno a la menos 1 de 0.6. Este coseno a la menos 1 se activa igual que como hicimos en la función anterior. Primero presionan Shift, primero la tecla Shift y luego busquen la tecla que dice cos, que es la que indica el coseno. Entonces, cuando hagan la aplicación de estas teclas, luego lo acompañan de la cantidad que resultó del 0.6 y podrán comprobar que coincide con el mismo resultado de hace un momento, que fue 53.13. Les vuelve a quedar igual. Y de hecho, está perfecto que suceda eso porque estamos encontrando al mismo ángulo. Entonces, si acabo de calcular al mismo ángulo A, es natural que me haya quedado el mismo resultado de hace un rato. Lo único que estamos haciendo es comprobar que las tres fórmulas funcionan. Entonces, coincide con lo mismo. Al calcular seno del ángulo, nos volvió a dar el mismo valor. Y ya nada más lo voy a hacer con la función tangente para corroborar que las tres fórmulas me llevan a lo mismo. Entonces, igualmente nada más voy a abrir un poco de espacio para poder realizar las operaciones. Vamos a trabajar con tangente, que si revisan su formulario, viene indicado que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, hago una sustitución, tangente de A es igual, otra vez acomodándome en mi ángulo A, busco a mis dos valores, el opuesto y el adyacente. El opuesto es el que queda de frente, de hecho ya estaba nombrado, es el 8, y el adyacente es este que queda a un lado del ángulo, en este caso el 6. Tangente de A es igual, si ustedes realizan la división 8 entre 6, les da como resultado 1 punto y da el 3 periódico, el número 3 o el decimal 3 que se repite siempre. Entonces aquí, entre más decimales agarren, más exacta es la respuesta. Yo voy a agarrar hasta el cuarto decimal. Ya que he hecho esto, hago el mismo despeje de hace un rato. El ángulo A es igual, la tangente la mando del otro lado como tangente a la menos 1 y se la voy a aplicar al número que me acaba de quedar en la cuenta. Entonces, A es igual, recuerden que para activar el tangente a la menos 1 es como hicimos hace un rato. Primero presionen la tecla Shift y luego por ahí viene una tecla que se llama Tan. Activan primero Shift y luego Tan y ya les va a aparecer tangente a la menos 1 y nada más teclean el valor indicado, el 1.3333. Si hacen eso, les da como resultado, dice que 53.12. Entonces, si se fijan, nada más difiere en
en un decimal. En el último decimal aquí dio 2 cuando en las dos anteriores había dado 3. Es una diferencia muy pequeña, entonces prácticamente insignificante. No pasa nada, lo voy a dejar como que el valor del ángulo A es ese 53.13. 53.13 grados. Entonces, aquí nada más hacer la aclaración. Practiqué con las tres funciones trigonométricas para demostrar que en cualquiera de los tres casos se llega al mismo resultado.